Gracias, congresista Violeta. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Saludar a través suyo al señor viceministro Vicente Ceballos, al señor Tuesta, a Jessica Clavijo del Jurado Nacional, ICO, y al representante de la OMPE. Presidenta, espero que, como se ha ido señalando, además hay varios temas, se han hablado de varios temas, hoy día no nos toca hablar de otros temas como el tema de paridad. Yo quisiera además saludar que en ese punto, por lo menos entre las instituciones acá sentadas, hay un consenso. Hace relativamente poco hubo un acto público del Jurado Nacional de Elecciones, junto con otras organizaciones, igual que la plataforma de Somos la Mitad, Queremos Paridad, de la cual yo formo parte, para precisamente avanzar en este señalamiento de la necesidad de avanzar en la representación política de las mujeres. Así que felicitar al jurado en ese sentido, presidenta, porque creemos que es importante avanzar en visibilizar dónde realmente están las personas y cómo podemos tener esta discusión alrededor de datos, ¿no? Porque es un tema urgente. Y es sobre los datos. Hay una diferencia de datos, presidenta, que creo que es importante trabajar en el caso que estamos viendo ahora, que es el tema de cómo avanzar en la participación. Presidenta, en ese punto, sí, como usted a veces nos pide que escuchemos, en ese punto, presidenta, hay un elemento adicional que es el que tiene que ver con qué cosa es lo que queremos proteger y de qué estamos hablando cuando decimos que van a proliferar partidos políticos. Hoy día, presidenta, y es una de las cosas que ha dicho también la representante del jurado y que han dicho el señor Tuesta y el ministro Ceballos, tenemos 23 o 24 organizaciones inscritas. Y por tanto no podemos decir que tenemos un sistema de 24 partidos políticos, eso no es verdad, presidenta. Hoy día lo que tenemos son 6 partidos que han llegado al Parlamento, eso es lo que hay. Hay 6 partidos que llegaron al Parlamento y que lograron pasar la valla para poder entrar y tener representación. El problema que tenemos es que no estamos aplicando la salida, ese es el tema. Entonces estamos protegiendo mucho el activo del ingreso y entonces estamos diciendo que eso es lo fundamental para poder participar y que el criterio de salida es el que perjudica a las minorías. Yo ahí discreparía. Nuestro colega ha dicho, si no tienen 240.000, entonces eso no los va a permitir existir. Sí, pues justo es lo que se está planteando. Entonces, o 280.000 o 300.000, es decir, el tema de fondo es, son 200.000 o 300.000 votos lo que debe garantizar la existencia de una organización, y estamos diciendo no, deberían ser los militantes activos, el hecho de que exista una ideología, el hecho de que exista una organización, y entiendo que esa es la propuesta que nos está planteando el Ejecutivo, es decir, cómo estamos avanzando en este procedimiento para garantizar que quienes quieran animarse a participar en la vida política existen. O sea, ¿cómo es que les damos un certificado de nacimiento? Eso tiene que estar alrededor de un proceso de recolección de firmas de 240.000. A nosotros nos parece eso un absurdo, porque no estamos ahí garantizando la existencia de una organización. Ahí estamos garantizando ni siquiera una adherencia. Porque quienes firman esos padrones no necesariamente están adhiriendo a esa organización política, ni siquiera van a votar por esa organización política. Probablemente muchos de ellos nunca lo hayan hecho. Y lo que hemos podido ver en los distintos reportajes es que hay diversas estrategias para conseguir esos adherentes. Y quienes hemos podido formar parte de procesos directos de recolección de firmas, sabemos que, salvo la primera etapa, al final todos buscan otro tipo de mecanismos para convencer. Regalar un lapicero, regalar fósforos, regalar tazones, regalar algunos fideos, en fin, hay 500.000 criterios para finalmente conseguir esas supuestamente adhesiones. Es verdad. Entonces, este tipo de situaciones, presidenta, son las que tienen que acabar, porque eso no permite realmente decir que hay una organización, que hay una militancia, que hay un partido político. Ahí lo único que hay es logística, plata, cuando no hay falsificación de firmas. Entonces, ¿qué cosa es lo que está garantizando esa existencia? Eso es lo que pedimos discutir. Entonces, la respuesta es, pero tampoco podemos tener tantos.
Y eso sí es real, es decir, no podemos llenarnos de miles de partidos políticos, eso es cierto. Pero para no llenarnos de miles de partidos políticos está precisamente la salida. Y ese es el problema que tenemos ahora, porque si se tuviéramos en este proceso electoral una norma firme para la salida, los que no pasaron el 5% ya no deberían tener inscripción, pues. Es decir, en este momento no deberíamos estar hablando de la existencia de 23 partidos políticos, sino deberíamos estar diciendo, hoy en el Perú existen reconocidos válidamente 6 partidos políticos. Y entonces hoy, a la hora en la que sentamos, por ejemplo, el acuerdo nacional, solo deberían estar 6 partidos políticos. A la hora en la que discutimos sobre cómo vamos a discutir con las organizaciones políticas, deberían ser con las 6 organizaciones políticas existentes, porque son las verdaderamente existentes. Se puede hacer incluso un mix, bueno, con presencia en gobiernos locales y con presencia en el Parlamento. Bueno, pero lo que tenemos, Presidenta, es que lo que nos están invitando a reflexionar es a cambiar el chip. El problema no es la valla de acceso, es decir, si hay voluntad de organización... La congresista Beteta está pidiendo una interrupción. Al final le daré, Presidenta, gracias. Cuando tenemos una voluntad de organización... Cuando tenemos una voluntad de organización, cuando hay una voluntad de participación, cuando hay minorías, como decía el congresista Violeta, que están con voluntad de participar, ¿por qué negarles la participación? Que puedan participar. Planteemos una lógica básica de esa participación. ¿Cuál es esa lógica básica de esa participación? Que tengan militantes. Y ojo, colegas, hoy día inscribir militantes no es adherentes, no es firmas. No se está planteando presenten 14.000 firmas, eso sería absurdo. Se está planteando decirles hoy en el país a la gente que está viendo cómo se está satanizando la política, que se inscriban como militantes, es decir, que entreguen su DNI, que aparezcan en un registro oficial, que si uno se mete en una página web salta inmediatamente, además de 500 cosas, que militas en una organización política, que es algo que no es fácil de hacer en este momento, pero lo que se está planteando es eso, que haya militancia, que haya organización de gente que comulga con ideas y que quiere planteárselas al país. Pero para el mantenimiento y el fortalecimiento de los partidos está la valla de salida. Ok, usted salga y participe, pero si no llega a un 5% de firmas y no coloca 5 parlamentarios, o si no participa en por lo menos 3/4 partes de las regiones del país, o en por lo menos la mitad de municipalidades del país, entonces usted no es una organización política, e inmediatamente pierde la condición de tal, y solo se mantiene a las organizaciones políticas que tienen posibilidad de representar. Y por eso es que podríamos hablar entonces de consolidar a quienes finalmente están teniendo ese nivel de participación. Entonces, creemos que ese es el tema de darle vuelta, porque sí tendría sentido, y en ese sentido sí estamos de acuerdo con la reflexión que nos trae la señora Clavijo sobre el jurado, en el sentido de, si bajamos mucho nos vamos a llenar de muchas organizaciones, y entonces por eso la respuesta es, no se trata de bajar una valla, sino se trata de repensar quienes se animan a participar, y más bien clarificar la salida inmediata. Si no cumple el mínimo de votación, tienen que salir, para que no podemos seguir hablando de que tenemos un sistema de 25 partidos o de 30 partidos cuando realmente no existen. Y lo que tenemos es un número menor de organizaciones. Pedía una interrupción a congresista Beteta, Presidenta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente era en la lógica que planteaba la congresista Maritza. Me parece interesante que eso también se debería de aplicar en el Parlamento. Bajo esa lógica, solamente deberían haber 6 bancadas. 6 bancadas, porque son 6 partidos políticos que han participado legítimamente en las elecciones. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. No compartimos, y el Tribunal Constitucional tampoco comparte esa misma visión. El otro punto, Presidenta, tiene que ver con el monto, el número de personas que se están planteando. Lo que nos han dicho es volver al 1%, que es en la lógica del jurado. Sin embargo, Presidenta, creo que es importante recordar qué significa eso numéricamente también. Y eso es importante que lo reflexionemos, porque hoy día eso supone 240.000 firmas. Los partidos acá presentes, ninguno recogió 240.000 firmas válidas. De hecho, Acción Popular fueron 122.000 firmas, el APRA 122.000 firmas, Alianza para el Congreso 146.000 firmas, Fuerza Popular 146.000 firmas, Frente Amplio 146.000 firmas y Peruanos por el Cambio 164.000 firmas válidas. Entonces, ese es el planteamiento, Presidenta, a la hora de discutir cuáles son los números
cuáles son los números de los que se están hablando ahora, porque el 1% no supone volver a lo que tenían los que estaban acá. En realidad es duplicar, básicamente, lo que estaban acá podrían tener para participar. Y el criterio de militantes es un criterio importante a discutir, Presidenta. El partido del que usted forma parte, sí, congresista ibérico. Pequeña aclaración, es Alianza para el Progreso, no Alianza para el Congreso. Alianza para el Progreso, que está en el Congreso del día de hoy. Fuerza Popular, Presidenta, tiene 7.400 militantes. El Frente Amplio tiene 5.000 militantes. Contigo tiene 7.000 militantes. Entonces, lo que estamos hablando, ojo con los militantes, no estamos hablando de un tema enorme. Hay algunos partidos que son históricos, como el Partido del Colega de Acción Popular, que son partidos que tienen una historia muy grande en nuestro país, o partidos como Alianza para el Progreso, que tienen gobiernos locales y municipales a lo largo del país. En realidad vienen de una tradición más bien municipalista, ¿no es cierto?, que ha tenido una presencia territorial grande que les ha permitido tener más de 100.000 militantes. Pero la mayoría de partidos aquí presentes no llegan a los 9.000 militantes, Presidenta, porque saben también lo difícil que es conseguir militancia. Entonces, lo que se está planteando por parte del Ejecutivo no es una valla fácil. Se está planteando convocar y convencer a un número alto de gente de sumarse activamente en un proyecto político. Y esa es la manera en la que se estaría planteando un cambio en esta estrategia, Presidenta, que ojalá este Parlamento entienda y que logremos avanzar desde la cuestión de confianza que hemos aprobado y la palabra que ha dado mayoritariamente este Parlamento a cómo precisar algunos de los puntos que ayuden a generar consensos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Costa. Y no. Gracias, Presidenta. Presidenta, también yo soy de la opinión que el sistema de recolección de firmas tiene muchísimos problemas que han sido bien identificados por las presentaciones hechas por el ministro y el presidente de la Comisión de Alto Nivel y los representantes de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Me parece que coinciden en el diagnóstico que es una fuente de problemas de corrupción y que no necesariamente da cuenta de capacidad de organización, respaldo ciudadano, capacidad de movilización y legitimidad social. Y en ese sentido me parece interesante la propuesta que nos hace el Ejecutivo, preparada por la comisión presidida por Fernando Tueste, en el sentido de combinar dos vallas. Uno, un padrón de militantes, por un lado, de donde además van a salir los candidatos a las primarias, que es la segunda valla. Y la tercera valla sería superar el mínimo de 5% de los votos en las elecciones generales. O sea, nos están proponiendo 3 vallas para que los partidos tengan reconocimiento público. Me parece que eso hace sentido y que es mejor que el actual sistema por el cual, en lugar de las 2 primeras etapas, solo tenemos un recojo de firmas que tiene que ver con capacidad de financiamiento. Congresista Costa, el congresista del Águila le solicitó una interrupción. Prefiero terminar, Presidenta, si me permite. Que me parece un sistema más efectivo para evaluar capacidad de movilización y legitimidad social que el que tenemos actualmente con la recolección de firmas y los problemas de corrupción asociados a ellos. Y si no es corrupción, tiene que ver con capacidad de disponer de muchísimos recursos. Me gustaría preguntarle en ese sentido a la representante del Jurado Nacional de Elecciones cuántos partidos han logrado, con la actual valla de 800.000 o 750.000 firmas, ser reconocidas en los últimos 5 años. Porque nos ha presentado las cifras de kits comprados entre el 17 y el 19. O sea, la mitad del último periodo, digamos, son casi 270. No sé si tienen las cifras para los últimos 5 años y cuántos han sido efectivamente inscritos. Hasta donde yo sé, son 2 partidos, uno de ellos inscrito fraudulentamente, que todavía sigue inscrito en el registro de organizaciones políticas, y tan solo uno, a pesar de este esfuerzo monumental.
Entonces, en ese sentido, yo también recojo, digamos, la bondad de la propuesta de contar con un padrón público, además de militantes, de donde salen los candidatos del partido en las elecciones generales. Pueden salir todos, o cuando menos un mínimo de 80%, porque puede haber un máximo de 20% de invitados en las listas al Congreso. En segundo lugar, me parece también interesante la propuesta que se hace en términos de cancelación de partidos. Entiendo que la idea es revertir la situación actual donde es muy difícil acceder a inscribir un partido y muy difícil también dejar el sistema. Uno puede seguir siendo partido a pesar de que no participa en las elecciones. Por ejemplo, revertir esa lógica por una en la que es fácil entrar y relativamente fácil salir si el partido no tiene respaldo electoral y social. Y en ese sentido hay hasta 5 causales por las que se perdería, digamos, la inscripción política, que me parece que son parte de la propuesta, que me parece interesante mencionar. Uno, no tener el número mínimo de militantes, o sea, uno tiene que estar obligado, ¿no es cierto?, a mantener esa cuota de militantes y estar permanentemente incrementándola para asegurar que no cae dentro de las causales que permiten la cancelación de los partidos. En segundo lugar, como ya dije, el 1.5% de votos en las primarias del total del padrón electoral, que son 360.000 votos en las elecciones primarias. En tercer lugar, el 5% de votos en las elecciones generales y, además, 5 congresistas por lo menos en más de una circunscripción electoral, que es una variante del sistema actual, y a mí me gustaría preguntarle por qué, digamos, incrementa la exigencia. Actualmente 5% o 6 congresistas por más de una circunscripción electoral, ¿no? ¿Por qué la decisión de hacer más difícil aún esa exigencia? Luego, participar en todas las elecciones es otro requisito, con un mínimo de 4/5 partes en elecciones regionales, la mitad en elecciones provinciales y 1/3 parte en elecciones distritales. También es una exigencia bien grande. Y por último, la posibilidad de perder la inscripción por infracciones graves o muy graves a la ley de financiamiento electoral. Imagino, y me gustaría un comentario del ministro sobre esto, si estos porcentajes y estas cifras son definitivas o hay un margen, digamos, para la discusión. Imagino que sí, digamos, manteniendo los criterios para la inscripción y para la cancelación. Me imagino que sí es posible pensar en cifras distintas, por ejemplo, que el mínimo requerido para militantes, o el 1.5% del padrón electoral, o el 5% de las elecciones, del voto obtenido en las elecciones generales. Me gustaría un comentario sobre ese punto. Y termino con un par de preguntas adicionales. No me queda claro si en las elecciones primarias lo que va a ocurrir es una elección interna del partido, o si el partido, habiendo decidido quiénes son los candidatos, lo que el votante, el público en general, decide es en qué orden aparecen en la lista de ese partido esos candidatos el día de las elecciones. Es decir, la idea es eliminar el voto preferencial para que el voto preferencial se pueda ejercer en las primarias. Pero no sé si mi pregunta es clara. El partido tendría que hacer una previa por la cual dice: estos son los candidatos del partido. Hay una plaza, digamos, en esta circunscripción hay 5 candidatos, estos son los 5 candidatos del partido, que el público con su voto elige el orden en el que aparecen en el padrón electoral. Porque en otro momento, por ejemplo, cuando el colega Mulder habló acá, me parece que él daba a entender que entendía las primarias
como unas primarias internas de verdad por las cuales de los 200 o 250 candidatos que el partido tenía, por ejemplo para Lima, escogía a los 36 que llevaría a las elecciones generales. Entonces me parece que esa aclaración sería importante porque entiendo que es lo primero, con lo cual el partido no pierde la prerrogativa de ofrecerle al electorado quiénes son los candidatos sobre los cuales va a escoger simplemente su ubicación en la lista. Pero es el partido el que escoge quiénes son los candidatos y cuáles son los criterios para llegar a ser candidato, ¿no es cierto? Me parece que lo dijo claramente Tuesta en su intervención. Y por último, quisiera saber por qué con la idea de fortalecer los partidos, nacionales, no se propuso eliminar los movimientos regionales y obligar a los partidos nacionales a, digamos, incorporar a los liderazgos regionales. Ya lo hemos hecho con los movimientos locales. ¿Por qué no dar el salto? ¿Por qué no se atrevieron, digamos, a dar el salto a fortalecer los partidos nacionales eliminando los movimientos regionales? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Acosta. ¿Tenemos ya la intervención de los congresistas? Perdón. Sí, la interrupción. Congresista del Águila, digamos, la interrupción se da en el momento puntual. Si no le han dado, ¿prefiere usted que lo anote en la lista de oradores o prefiere hacer la interrupción? Es en función a lo dicho por el congresista Acosta. Ahí viene, perdón, disculpe. Claro, sí, no hay problema, Gino. Fíjese, el congresista Acosta especifica, aclara, lo cual es bueno, que los candidatos deberían salir de la militancia de los partidos. Pero fíjese, congresista, son 1874 distritos. Para que los candidatos a una elección municipal puedan salir de las canteras mismas o de los afiliados a los partidos, se necesita obtener por lo menos 100 militantes por cada distrito. 100. Si multiplicamos 1874 por 100, estamos hablando de 187.400 militantes que debería tener siquiera como mínimo un partido político para que los verdaderos representantes en las elecciones de afuera sean del partido político. Y estoy siendo, creo, bastante suave y benevolente, porque, y fíjese, y ahí radica la importancia. A veces dicen, la elección abierta es la solución, pero no es la solución, y se lo decimos con experiencia, porque, por ejemplo, distrito de Pumahuasi, provincia de León Soprado, departamento de Huánuco, nosotros tenemos 15 afiliados. ¿De dónde vamos a sacar afiliados, no, para que puedan representar al partido en una elección municipal, cuando por lo menos son 9 los que tienen que participar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos una especie de internas en las cuales escogemos representantes en los lugares donde no hay los afiliados suficientes para que ellos, con conocimiento del partido y guiados por la tradición y el perfil que debe tener un candidato acción populista, puedan elegirlos. Porque si no, si hacemos abiertos esto, finalmente los grandes beneficiados no van a ser las personas al interior del partido, sino van a ser personas que están afuera del partido. Y los jóvenes ya no van a ver al partido político como un espacio de hacer política, sino van a buscar otros espacios. Van a buscar ser mediáticos en la sociedad, en su jurisdicción, para luego poder postular por un intermedio del partido político. Yo voy a extender este tema cuando se toque el caso, pero lo que sí es cierto, creo que para fortalecer un partido político hay que tener muchos filtros, hay que maximizar la militancia y hay que aplicar los términos económicos en eso acá. Hay que, es cierto, no únicamente facilitar o ser exigentes en la salida, sino también en la inscripción. Cuando uno quiere maximizar ingresos, disminuye sus gastos y aumenta sus ingresos, no únicamente utiliza un camino, utiliza los dos caminos. Entonces, creo yo que a la comisión que está presidida por el señor Cuesta, una buena alternativa podría ser, no únicamente, efectivamente, es plantear todos estos mecanismos de salida. Ahí lo que tendría que afianzar o jugar en paralelo es con tener un jurado nacional de elecciones que sea sólido, estable y que tenga la suficiente capacidad de poder decir cuando un partido político deja estar en la escena política. La última, para acabar, presidente, la última vez que el Jurado Nacional de Elecciones hizo una inspección a los partidos políticos para controlar si tenían comités distritales, provinciales a nivel nacional, ¿sabe cuándo fue? ¿Saben cuándo fue? Señores del jurado, ¿saben cuándo fue? Fue en el 2002. En el 2002. Imagínense, el 2002 hasta la fecha. Por eso cuando ustedes entran al ROP, ven organización política inscrita a partir del 2002, porque fue la última fecha en la que el jurado se le ocurrió hacer una supervisión a los partidos políticos para ver si tenían comités donde deberían de tener. Y a eso se debe
que hoy en día tenemos 24 agrupaciones políticas, porque son agrupaciones políticas que efectivamente están únicamente inscritas ahí por un tema de adherentes, pero que ni siquiera tienen la capacidad de tener más de un local o 2 locales políticos, entiéndase los locales políticos como un centro de instrucción a nivel de Lima. Entonces, señor Tuesta, el tema es bastante complejo. El tema de los partidos políticos es muy complejo. Yo llevo casi 30 años militando un partido político y aún no termino de entenderlo. Muchas gracias. Presidenta. Congresista Yana Costa. Sí, solo... No, es una interrupción a mi participación. Lo que yo hago es hacer traslado de la pregunta al señor Tuesta. Yo me imagino que hay una relación entre el número mínimo de afiliados propuesto y la necesidad de contar con un número mínimo también de candidatos a nivel nacional. Me imagino que por ahí va la relación entre una cosa y otra. Congresista Arana tiene una sola palabra. Gracias, congresista. Iba a decir que la congresista Alcorta parece que firmó para la inscripción en las adhesiones de Frente Amplio. Pero bueno, me parece sumamente importante los aportes que se han venido dando y escuchando las diversas intervenciones. Si el propósito es fortalecer los partidos políticos y las instituciones políticas democráticas del país, sin embargo, creo que en la propuesta del Ejecutivo una parte muy débil tiene que ver en que se percibe los partidos como formados por una suerte de afiliados o de adherentes, ¿no?, que pueden ir, venir, no necesariamente sentirse comprometidos, parte de una organización política con una cierta estabilidad, con una visión del país, con un ideario, con una ideología, con un conjunto de elementos que permiten imaginar un país distinto, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que se ponga el énfasis en que los partidos son grupos o colectividades de afiliados más que de militantes, estuve buscando con lupa la palabra militante, no la encontré, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto, en muchos lugares y en mucha literatura se refieren a los miembros de los partidos como simplemente como afiliados, igual se hace esa extensión de esa categorización a quienes forman parte de cualquier colectividad social o incluso de alguna asociación privada que puede tener incluso fines lucrativos. Y en ese sentido creo que se refuerza la idea de que, por ejemplo, con elecciones ciudadanas abiertas, ¿no?, justamente la idea de que los partidos ya no son colectividades políticas unidas por una ideología, por una visión de país, sino como una suerte de mercado electoral, ¿no?, en el que, existiendo la propaganda, los medios, la gente sin más puede ir a votar, se identifique o no se identifique con el ideario de una organización política, sino muchas veces más bien con el posicionamiento del marketing político y de los medios de comunicación sobre las personas más que sobre las organizaciones políticas, ¿no? Y por eso me llamaba mucho la atención el hecho de que cuando se plantean ciudadanas abiertas no se plantea a la vez, por ejemplo, el rol que los poderes fácticos y los medios de comunicación juegan en ese proceso, ¿no? Y yo lo puedo decir en términos de mi propia de experiencia como organización política, ¿no?, en los que vemos que, y el otro día me decía, puedo decirlo acá porque no es ninguna infidencia, pero se me acercó de casualidad, estaba en un turno médico el señor Baruch Itcher, ¿no? Y entonces me decía, oiga, usted le ha hecho mucho daño al país, está destrozando el país, porque han dado la ley de plástico, la ley de prohibición de plástico. O sea, ha destrozado el país para ese mercader del plástico en el país. Y entonces
digamos, ironizando, le dije, oiga, ¿usted sigue siendo dueño de Frecuencia Latina? Me dijo, ya no, lo he vendido, ¿no? Porque si yo estuviera allí, no lo dejaría a usted que lo invitara. ¿Ya? Y lo cuento porque lo que quiero decirle es que cuando hablamos de un conjunto de incentivos y de condiciones para participar y hacer más masiva la participación política, los factores que van a incurrir no son solo la voluntad de la gente que quiere ir a votar por un candidato o una candidata. No solo van a ser las restricciones que pongamos para hacer propaganda, no, sino van a ser los posicionamientos políticos o no solo las campañas, sino las anticampañas que se pueden promover.